nuevo vídeo para hablar sobre un tema muy importante, ¿no? Estos días, que es Canadá. Canadá ha convocado pues elecciones recientemente debido a, bueno, pues al final, podemos decir, no tanto a la situación del país con Trump, aunque es un efecto muy importante para estas elecciones, sino más a la situación interna, ¿no? Que había antes de esto, podíamos decir, sino, bueno, una situación donde el Partido Liberal, pues no, bueno, no goza, podemos decir, de una mayoría absoluta en el Parlamento y se tenía que sustentar en alianzas, ¿no? Y era un gobierno, pues, más débil, con muchas críticas al entonces primer ministro Trudeau, ¿no? Y con unas encuestas para nada favorables, digamos, en el momento que Trudeau estaba gobernando, ¿no? Y al final, pues, con una deriva del Partido Liberal a la baja y donde los conservadores en todas las encuestas, pues, venían, parece ser, arrasando, ¿no? En un primer momento, llegaste a ver encuestas, diría, que le sacaban 10 puntos más o menos, si no 10 puntos, 8 puntos sí a los conservadores, a los liberales, ¿no? Por tanto, es algo a tener en cuenta. El Partido Liberal se encontraba en una mala situación, Trudeau se encontraba en una mala situación, súmale que le dimitió la viceprimer ministra, ¿no? Entonces, claro, se encontraba en una muy mala situación y estas elecciones pues eran algo bastante cantado. Lo único que, bueno, era saber cuándo, ¿no? Se producirían. Y además, cabe recalcar que todo esto, después de todo este proceso, digamos, pues antes de la convocatoria que habrá de estas elecciones, pues bueno, se eligió un nuevo primer ministro, ¿no? Se eligió un nuevo primer ministro, ya que justamente podíamos decir, cuando hubo toda la crisis en el Partido Liberal y en el liderazgo de Trudeau, pues Trudeau anunció, ¿no?, que dimitiría de su cargo hasta que se eligiera un sucesor del Partido Liberal. Ese sucesor ha sido Mark Carney. Y bien, Mark Carney, pues si alguno sigue la política británica sabrá cómo es esto, es decir, aquí pues el partido pues nombra a su sucesor, digamos, y directamente pues toma posesión del cargo el líder del partido, ¿no? Y eso que ha pasado un poco aquí, lo digo para hacer un poco de paralelismo y para quien a lo mejor esté más próximo a la política de Reino Unido lo pueda entender mejor, ¿no? Ejemplos muy varios en Reino Unido en estos años ha habido muchos, ¿no? Empezamos, por ejemplo, David Cameron cuando dimitió, se puso Theresa May, por ejemplo, ¿no? Con Boris Johnson, bueno, estuvo Boris Johnson, bueno, primero, para empezar, el mismo Boris Johnson llegó al poder cuando dimitió Theresa May sin convocar elecciones, es decir, Boris Johnson llegó al poder no en un primer momento por voto popular, digamos, sino porque Theresa May dimitió y el liderazgo de los conservadores lo ganó Boris Johnson asumiendo automáticamente, ¿no?, como primer ministro. Después ya sí, en 2019 hubo elecciones, ganó con mayoría absoluta, ¿no?, y todo lo que tú quieras, pero bueno, esto después al mismo Boris Johnson le pasó, dimitió, asumió Liz Truss, después Liz Truss duró un mes, duró más una lechuga que ella, ¿no? Y bueno, y pues Rishi Sunak asumió sin pasar por elecciones. Así que bueno, perdón por este enrollo un poco al principio para que lo entendáis, ¿no? En Canadá pues ha pasado igual, ¿no? En ese sentido. Mark Carney ha asumido sin pasar por elecciones, simplemente pues se ha elegido un nuevo líder del Partido Liberal y ese nuevo líder que ha resultado el señor Carney pues se ha convertido en primer ministro, ¿no? Por tanto, pues bueno, tenemos un nuevo primer ministro y ante todo esto pues Trudeau, como he dicho antes, hace ya unos meses, a inicios de año, pues anunció, ¿no?, que pues ocuparía el cargo hasta que se eligiera su sucesor, ¿no? Y hasta entonces pues han pasado cosas muy importantes, cosas que yo creo que están revitalizado, diría, el liderazgo un poco de Trudeau, su imagen pública, al menos creo que se ha ido con mejor percepción de la que se hubiese ido si no hubiese pasado nada de lo que ha pasado con Trump, ¿no? Y pues eso, pero antes de hablar con Trump, hablaré un poco sobre la fecha de estas elecciones, ¿no?
Bien, pues como iba comentando, las elecciones en Canadá se celebrarán el 25 perdón, el 28 de abril, si no me acuerdo mal, sí, 28 de abril. Y bueno, pues sean unas elecciones marcadas, ahora vendrá lo que iba a decir de Trump, ya no solo por lo que hablaba, ¿no? De que, bueno, evidentemente, aparte son unas elecciones en casi 10 años en las que ya Trudeau no será el candidato del Partido Liberal, sino que será pues el nuevo primer ministro, ¿no? Carney. Aparte de eso, aparte de que el Partido Liberal tendrá un nuevo candidato, ¿no? Un candidato, podemos decir, fresco, sin sufrir tanto desgaste, porque lleva poco tiempo en el cargo y un estilo, diría, bastante diferente. Aparte de eso, pues los liberales, pues flipa bastante si has visto mi introducción cuando te he dicho que hacía unos meses los conservadores le sacaban como 10 puntos a los liberales, porque ahora los liberales han remontado y dirás, hostia, ¿cómo han remontado? Si parecían perdidos, ¿no? Y dirás, por el cambio de liderazgo. Bueno, eso puede ser una clave, es cierto. Siempre es cierto que una nueva cara, pues bueno, es favorable, ¿no? Si el electorado lo percibe mejor porque es un cambio de imagen, es un cambio de liderazgo y al final cuando un liderazgo como el de Trudeau en Canadá pues ya estaba muy debilitado, pues una nueva cara siempre se agradece, pero sin duda, pese al cambio de liderazgo, no pintaba todo tan bien para los liberales, ¿no? Podía pintar que se salvasen de una hecatombe absoluta, pero sin duda no de que los conservadores no ganasen la elección, ¿no? Y al final pues gobernaran. Pero aquí ha habido un factor muy importante desde que Trudeau pues anunció, podríamos decir, su dimisión del Partido Liberal y cuando se eligiera a su sucesor como primer ministro, y ha sido Donald Trump, ¿no? Donald Trump, que como ya sabréis muchos que seguramente estaréis inundados de noticias sobre él, porque cada día da diferentes declaraciones en todo, es decir, desde Ucrania hasta Gaza, pasando por Canadá y Groenlandia, pues ya veréis que con el tema de Canadá se ha referido un poco a que, bueno, primero a que les ha metido muchísimos aranceles, ¿no? Como a muchísimos países del mundo, ¿no? Como a México también le ha metido aranceles, ¿no? Le ha metido aranceles a varios productos del 25%, que bueno, ha sido un poco el ir jugando, ¿no? Te meto ahora aranceles. Canadá ha respondido también metiendo pues sus propios aranceles a productos estadounidenses, lo cual Trump ha hecho que pues alargue, podríamos decir, la aplicación efectiva de esos aranceles. Después parece ser que sí los volvió a implementar y bueno, la cosa está un poco así, sin duda, pero bueno, están en una, podemos decir, en una especie de guerra arancelaria, ¿no? Que ha iniciado el mismo Trump, ya os digo, no exclusivamente con Canadá, sino con México y con varios países, ¿no? También se incluye la misma Unión Europea en esto. Entonces, aparte de esto, que obviamente pues, ha afectado las relaciones comerciales entre dos países y por ello diplomáticas, aparte de esto, lo más grave aquí han sido las amenazas de Trump a que, bueno, que Canadá pues tendría que convertirse en el 51 estado de Estados Unidos, ya que según él, pues Canadá no puede subsistir por sí mismo y que cree que estaría mejor formando parte de los Estados Unidos, ¿no? Y todo esto surgió hace tiempo cuando Trump fue electo presidente, se reunió con Trudeau y le hizo esa sugerencia, una bromita de estas típicas de Trump, ¿no? Que parecen un poco meme, que todos al principio nos pensábamos que sería típica tontería que diría al principio y poca broma más para hacer la broma, pero que al final se de reconocer, pues se ha ido haciendo bastante pesado y ha acabado pues repitiéndola a lo largo del tiempo. Ya no parece tanto una bromita, sino que al final cuando te repites tanto con este tipo de argumentos ya no parece pues tanto una bromita y sí más bien una amenaza a su soberanía, ¿no? Parte con los mismos aranceles, obviamente, pues diciendo claramente, menospreciando la soberanía del Canadá, diciendo que no pueden ser autosuficientes por sí mismos, llamando a su primer ministro gobernador como si fuera el gobernador de un estado propio de Estados Unidos, como si no fuera el líder de una nación soberana e independiente de Estados Unidos, ¿no? Y además, pues evidentemente faltando el respeto a la propia soberanía de
Canadá, ¿no? Diciendo este tipo de cosas. Entonces, todo este tipo de declaraciones de Trump, de insinuaciones, porque no lo he dicho una vez, lo he dicho muchísimas y lo sigue diciendo y lo seguirá diciendo probablemente, pues han hecho que las tensiones entre Estados Unidos y Canadá sean muy notorias, ¿no? Tanto que, bueno, Justin Trudeau pues fue muy contundente tanto en la respuesta a los aranceles como la amenaza con la soberanía. Por eso creo que su popularidad en cierta manera pues fue salvada, o no sé si decir como tal su popularidad, pero sin duda su imagen, no sé, habrá ido probablemente del cargo con un mejor recuerdo si no se hubiese ido, si no hubiese pasado esto, ¿no? Por tanto, es eso, porque, bueno, el pueblo canadiense se ha unido al final ante una amenaza externa que ha sido Estados Unidos amenazando su soberanía, ¿no? Y hemos visto algo inédito. Las relaciones siempre en Estados Unidos y Canadá han sido como evidentemente son vecinos también extremadamente buenas, ¿no? Debido a ser socios comerciales, socios diplomáticos, aliados, y con Trump y esta política hemos visto que han empeorado a niveles nunca antes vistos. Quiero decir, se ha llamado por parte de los canadienses a un boicot a todos los productos estadounidenses, debido obviamente en respuesta a los ataques del gobierno de Estados Unidos a la soberanía. Hemos visto cómo en partidos de hockey los canadienses han pitado el himno de Estados Unidos. Y esto puede parecer una tontería, pero hablamos al final de un país que era un país amigo, ¿no? De Canadá, un país aliado de Canadá, y que la sociedad, con la buena percepción que podemos decir tenía antes, pues haga eso, confirma, ¿no? El giro que está tomando Estados Unidos, ya no solo con Canadá, sino diría en general con sus aliados, y estamos viendo cómo se está pues siendo, bueno, enemistándose con una parte de sus aliados, ¿no? Llegando pues a este nivel, sinceramente. Y aquí pues bueno, esto sin duda unido al final al pueblo canadiense, y claro, al final pues Trudeau ha capitaneado cuando ha sido primer ministro esa unidad, siendo muy contundente contra Trump, tirándole siempre pullas. Por ejemplo, el partido de hockey que mencionando, me acuerdo un mensaje de Trudeau diciendo que habían ganado Estados Unidos y que no se dejarían conquistar, mensajes así del estilo, ¿no? Y bueno, hemos visto figuras más pro-Trump dentro de Canadá, pues siendo muy contrario, críticos con Trump, evidentemente. Por tanto, ha habido una unión en general contra pues los mensajes de Trump, ¿no? Contra la soberanía del Canadá, y esto ha afectado pues a los conservadores también, porque pese a estar en contra al final de Trump, ¿no? Evidentemente por una cuestión lógica, al final pues su mensaje siempre pues por parte de un electorado, podemos decir canadiense, ¿no? Por parte del electorado canadiense, de ser al final conservadores más cercanos a Trump, ¿no? En sus políticas, pues ha resurgido un poco al Partido Liberal, quien se ha mostrado yo creo que con unos mensajes todavía más contundentes, y ha sabido también aprovechar estas crisis para resurgir, ¿no? Bueno, como ya he dicho, con una respuesta creo que eficaz, creo que sin contemplaciones, siendo directos ante las amenazas de Trump por parte de Trudeau, y cuando ha llegado ahora Mark Carney de la misma forma. Por tanto, creo que si le sumas un nuevo liderazgo en el Partido Liberal, si le sumas las amenazas de Trump continuas en el tiempo de una manera brutal, y la respuesta que ha sabido hacer este partido con Trudeau y con Carney y con otros ministros del propio gobierno, pues sin duda ha sabido, ¿no? Reflotar en las encuestas. Por tanto, creo que una gran parte del reflote de este partido, evidentemente, como he mencionado al principio, tiene que ver también con un cambio de liderazgo, pero creo que una parte muy importantísima, si no mayoritaria, tiene que ver con lo que ha hecho Donald Trump con la soberanía de Canadá. El propio Trump ha ayudado al Partido Liberal a reflotar en las encuestas, porque lo que estamos viendo en las encuestas, ahora pondré una imagen para que veáis cómo están las encuestas. La última ha salido creo que hace apenas 2 horas, la que voy a poner hace muy poquitas horas. Pues bueno, demuestran que el Partido Liberal ya no es que
esté a 2 puntos de los conservadores, ya no es que esté a punto ahí rozando con los conservadores a ver si quedo primero o a ver si, bueno, quedo líder de la oposición de una manera decente, no perdiendo por 10 puntos de ventaja. No, no, estamos hablando de que va a quedar, o bueno, va a quedar, eso no lo sabe nadie, ¿no? Esto de las elecciones tampoco me voy a aventurar yo aquí a hacer de Nostradamus, pero sí que, vamos, viendo la tendencia, podía quedar primero, ¿no? Primer partido y evidentemente llegar a gobernar en Canadá de nuevo. Es decir, una remontada política, yo creo, impresionante, ¿no? Quien no haya seguido las encuestas a lo mejor no le parece tan impresionante, pero quien las haya seguido desde hace medio año probablemente o el año pasado, veía que las encuestas para el Partido Liberal y entonces Trudeau eran devastadoras, ¿no? Y viendo esta remontada política, que ahora pueden quedar primeros, ¿no? Y probablemente seguir manteniendo pues el liderato del gobierno canadiense, pues es un hito increíble, ¿no? Una remontada increíble. Entonces, pues bueno, Trump creo que indudablemente, sin quererlo, está claro, pues ha ayudado a la resurrección del Partido Liberal, ¿no? Y veremos en qué se traduce esto. Y ahora, como prometí, quiero enseñar simplemente un segundo, la imagen de la encuesta del Partido Liberal. Como veis, los liberales se disparan por encima del 40%, es un sondeo de Pallas Data, ¿no? Bueno, esto lo ha publicado Electomanía, que siempre creo que son bastante fiables en lo que publican, ¿no? Y bueno, vemos cómo el Partido Liberal ganaría según esta encuesta con un 42%. La encuesta es de, bueno, se habrá publicado más o menos hoy aquí en Electomanía, pero es de ayer. Y bueno, vemos cómo ganaría el Partido Liberal con un 42%, los conservadores con un 38%, ¿no? Lo cual es muy llamativo, sinceramente, es muy llamativo porque es que hace nada, os digo, hace unos pocos meses los conservadores estaban muy por encima, pero muy por encima, ¿no?, de los liberales. Entonces creo que es pues algo muy remarcable, ¿no? Y bueno, hasta aquí este vídeo donde he hablado un poco sobre Canadá. Espero que le deis apoyo a este tipo de vídeos hablando un poco sobre otros países como Canadá. Creo que es importante hablar sobre este tipo de países, ya no por el propio país en sí, sino porque también afectan al contexto internacional. Así que os lo agradecería que le dierais apoyo, que lo difundierais, ¿no? Y bueno, os prometo traer más vídeos. Estoy bastante ocupado últimamente y cuando puedo hago vídeos, ¿no? Pero bueno, sea como sea, pues muchas gracias a todos y seguiré aquí con más vídeos. Así que hasta la próxima y adiós.